Imaginemos por un momento que toda la energía que usa la humanidad en un día entero cabe aquí, en una barra de 100 kilovatios/hora. Y cuando digo toda, es toda la gasolina de los coches, la luz de las casas, la energía que mueve los servidores de Internet, todo. La pregunta clave es, ¿de dónde sale esa energía hoy? Y sobre todo, ¿qué significa? ¿De verdad cambiarla? Para responder a esto, vamos a seguir 5 pasos muy claros. Primero, veremos dónde estamos ahora. Luego, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir? Después, la escala real de este desafío. También, cómo afecta al empleo. Y por último, veremos que esto no es una cosa de un solo país, sino una dirección global. Muy bien, pues vamos allá. Empecemos por el principio, por la foto fija de cómo es nuestro mundo a día de hoy. Volvemos a nuestra barra imaginaria, 100 kilovatios/hora que representan todo el consumo de energía mundial en un día. La gran pregunta es, ¿cómo se rellena esa barra? Y aquí viene la primera gran sorpresa, el dato que de verdad lo cambia todo. De esos 100, el 70% viene directamente de quemar combustibles fósiles. Hablamos de petróleo, de gas, de carbón, solo el 30% restante es lo que nos llega a través del enchufe. Así de claro, el mundo, hoy por hoy, es un 70% fósil. La clave para entender esto es darse cuenta de que la mayor parte de la energía que consumimos no sale de un enchufe. Pensemos en los coches y camiones, en los barcos y aviones, en la industria pesada que fabrica acero o cemento, o en la calefacción de gasoil o gas de muchísimos edificios. Casi todo eso funciona quemando combustibles directamente. Y ahí, justo ahí, es donde está el meollo del asunto. Vale, si esa es la realidad, ¿cuál es el plan para cambiarla? Vamos a ver la hoja de ruta. El camino para llegar a las 0 emisiones netas tiene básicamente 3 grandes pasos. El primero, conseguir que toda la electricidad se genere con fuentes limpias, sin emisiones. El segundo, electrificar todo lo que se pueda. O sea, pasar a eléctrico los coches, la calefacción. Y el tercero, para aquello que es casi imposible de electrificar, usar otras soluciones limpias, como por ejemplo, el hidrógeno verde. Recordemos de dónde partimos. Un mundo donde 70 de cada 100 unidades de energía que usamos son fósiles. Y aquí viene la magia del plan. El gran cambio. Al pasar los coches a eléctricos y la calefacción a sistemas como las bombas de calor, que son muchísimo más eficientes, le damos la vuelta a la tortilla por completo. Invertimos la proporción. El mundo pasaría a ser un 70% eléctrico, y solo un 30% dependería de otros usos más complicados. ¿Y qué hacemos con ese 30% que queda? Pues aquí es donde entra en juego el hidrógeno verde. Se puede usar, por ejemplo, para sustituir el gas en la industria pesada o para crear combustibles sintéticos para barcos y aviones. Con una solución así, la parte fósil podría quedar reducida a apenas un 15%, lo que nos acerca muchísimo al objetivo de 0 emisiones netas. Bueno, todo esto suena muy bien sobre el papel, pero la pregunta del millón es inevitable. ¿Esto se puede hacer? ¿Hay recursos suficientes para un cambio de esta magnitud? Aquí está el dato clave. Para que esos 70 kilovatios/hora de nuestra barra sean eléctricos y además limpios, necesitamos multiplicar por 3 o incluso por 4 toda la capacidad de energía solar y eólica que hemos instalado en el mundo entero hasta el día de hoy. El desafío, como se ve, es monumental. Pero lo más interesante es que el problema no es que no haya sol o viento. El potencial que tenemos ahí fuera es, de hecho, inmenso. El verdadero reto es un reto de ingeniería y de construcción. Nuestra capacidad real para fabricar e instalar a tiempo todos los paneles solares, todos los molinos de viento y todas las redes eléctricas que hacen falta. Hasta ahora hemos hablado de energía, de infraestructuras. Pero claro, ¿y la gente? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Qué impacto va a tener todo esto en el empleo? Pues aquí las proyecciones son bastante claras y quizás sorprendentes. Es evidente que los empleos en el sector de los combustibles fósiles van a disminuir, pero todos los estudios serios
apuntan a que los nuevos puestos de trabajo que se van a crear en energías limpias, en renovables, en la modernización de redes, en vehículos eléctricos, en eficiencia energética, van a superar y con creces a los que se pierdan. El balance final, dicen, es positivo. Yo creo que esta idea lo resume a la perfección. No hay que ver la transición como una pérdida, sino como lo que realmente es. Una obra gigantesca, un proyecto de construcción que va a durar décadas y que va a necesitar a millones y millones de personas para levantar la infraestructura energética del futuro. Y ya para terminar, hay algo fundamental que entender, y es que todo esto no es una idea aislada de unos pocos, o una utopía. Es la dirección en la que ya se están moviendo las grandes potencias mundiales. A pesar de sus diferencias políticas y de las tensiones económicas que vemos todos los días, los tres grandes bloques económicos, Estados Unidos, la Unión Europea y China, están apuntando exactamente hacia el mismo objetivo. Y ojo, que esto no es solo una declaración de intenciones. Son hechos. Si miramos a los grandes bloques, Estados Unidos, por ejemplo, está metiendo muchísimo dinero en conseguir una electricidad 100% limpia. Luego está la Unión Europea con su famoso Pacto Verde, que busca precisamente la neutralidad climática. ¿Y qué pasa con China? Pues aunque sea el mayor emisor, es que al mismo tiempo es el líder mundial absoluto en instalar solar y eólica. Su objetivo es la neutralidad para 2060. Así que, como se puede ver, el rumbo está más que marcado. Todos reman en la misma dirección. En el fondo, de esto va la transición energética, de una idea muy potente. Se trata de pasar de un mundo que ha vivido, básicamente, gastando las baterías fósiles que la Tierra tardó millones de años en acumular, a un mundo que aprenda a vivir con su sueldo energético diario. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para recibir más contenido como este. Hasta pronto.